La historia de América precolombina es fascinante, misteriosa y hasta muy polémica. Hasta el día de hoy solo conocemos la punta del iceberg en cuanto a historia precolombina en América. Tenemos que aceptar que es así, y que aún nos falta mucho por investigar. Es por eso que cuando salen a la luz noticias sobre nuestra cultura americana antigua, siempre debemos prestarle atención especial, ya que las sorpresas suelen ser muy curiosas y también muy extrañas. Prepárate para conocer y capaz entender uno de los misterios mayas más jodidos y polémicos del mundo precolombino. Stephen Houston, de la Universidad de Brown de Providence, Rhode Island, Estados Unidos, en colaboración con un equipo de destacados investigadores y especialistas en antropología y arqueología maya, están verificando metódicamente la autenticidad de los más antiguos manuscritos de la América precolombina. El Códice Grolier, un antiguo documento que se encuentra entre los más singulares libros del mundo, ha sido mirado con escepticismo desde que fue supuestamente desenterrado por saqueadores de tumbas en una cueva del estado mexicano de Chiapas en la década de 1960, pero de un reciente y meticuloso estudio de este códice se deduce una conclusión sorprendente. El documento no solo es genuino, sino que probablemente sea además el más antiguo de todos los manuscritos precolombinos que ha llegado hasta nosotros. Stephen Houston, titular de la cátedra Dupuy Family de Ciencias Sociales y codirector del programa de Antiguas Culturas de la Universidad de Brown, ha trabajado junto a Michael Coyle, profesor emérito de Arqueología y Antropología de Harvard, y el director del equipo de investigación, Mary Miller de Yale, y Carl Taube de la Universidad de California Riverside. Este equipo de investigadores ha revisado todas las investigaciones conocidas sobre este manuscrito, analizándolo sin tener en cuenta las cuestiones políticas, académicas o de cualquier otra índole que siempre ha girado en torno al Códice Grolier. Y todo eso podemos leerlo en su estudio llamado El Cuarto Códice Maya. Se ha publicado un artículo sobre su investigación en la Revista Arqueológica Maya, artículo que se encuentra en una sección especial de la revista e incluye un lujoso facsímil del códice. El estudio, en palabras de Houston, supone la confirmación de que el documento, rebatiendo ciertas afirmaciones, es bastante real. El manuscrito se encontraba en el sótano del Museo Nacional de la Ciudad de México, pasando desapercibido, y su historia causó gran revuelo. Fue descubierto en una cueva de Chiapas y un rico coleccionista mexicano, Josué Sáenz, lo envió al extranjero antes de su devolución definitiva a las autoridades mexicanas. Polémico desde sus inicios. Durante años, académicos y especialistas han discutido la legitimidad del Códice Grolier, un legado que los autores repasan en su estudio. Algunos investigadores afirmaron en su época que debía tratarse de un fraude, especulando con la posibilidad de que falsificadores actuales hubieran conocido la escritura y los materiales mayas lo suficientemente como para crear un códice falso en la época en el que salió a la luz el códice en cuestión. Los investigadores escriben en su artículo que el códice fue descubierto supuestamente en una cueva en Chiapas, junto con otros 6 elementos. Entre esos elementos había una pequeña máscara de madera y un cuchillo ritual para sacrificios con un mango en forma de puño cerrado. Los autores del estudio añaden además que aunque los objetos hallados con el códice han resultado ser auténticos, el hecho de que fueran saqueadores de tumbas y no arqueólogos los que hallaron estos elementos provocó que los especialistas de la materia fueran reacios a aceptar la autenticidad del documento. Algunos llegaron incluso a ridiculizar la fantástica historia de Sáenz, de que había conseguido el códice contactando con 2 saqueadores de tumbas que lo llevaron en un avión cuya brújula se encontraba tapada con un trapo hasta una remota pista de aterrizaje cercana a Tortuguero, México, para mostrarle su descubrimiento sorprendente. De todo esto surgió una pregunta: ¿por qué Sáenz envió el códice a los Estados Unidos, donde fue expuesto en la primavera de 1971 en el Grolier Club de Nueva York, conocido club privado y sociedad de bibliófilos que da su nombre al códice,
en lugar de dejarlo en México. En cuanto al propio manuscrito, era diferente de los códices cuya autenticidad estaba confirmada en diversos aspectos muy notables, entre ellos su relativa ausencia de textos jeroglíficos y el predominio de las ilustraciones en su conjunto. En palabras del Dr. Houston, decidimos regresar y examinarlo muy cuidadosamente, para comprobar los argumentos en contra de su autenticidad uno a uno. Al momento de dictar el facsímil definitivo del libro, no puede haber la más mínima duda de que el Códice Grolier es auténtico. Houston y sus colaboradores han analizado los orígenes del manuscrito, la naturaleza de su estilo e iconografía, y el tipo y significado de sus tablas de Venus, datos científicos del manuscrito y la confección artesanal del códice, desde la forma en que se fabricó el papel hasta las prácticas conocidas de los artistas mayas. En el transcurso de sus análisis, los autores asumen las incógnitas y críticas lanzadas por los especialistas durante los últimos 45 años y explican cómo el Códice Grolier difiere de los otros 3 antiguos manuscritos mayas conocidos, siendo no obstante un documento similar sin lugar a dudas. Estos otros 3 códices mayas, los de Dresde, Madrid y París, que reciben todos ellos el nombre de las ciudades en las que se encuentran, fueron considerados auténticos desde el principio. Todos estos códices presentan elementos astronómicos y de calendario que servían para computar el paso del tiempo por medio de los cuerpos celestes. Asistían a los sacerdotes en la adivinación e informaban sobre las prácticas rituales, así como de decisiones acerca de cuestiones diversas, como por ejemplo, cuándo iniciar una guerra. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Las diferencias entre los códices, así como el hecho de que a causa de que los manuscritos como el de Dresden, París y Madrid fueran considerados auténticos desde un principio, se convirtieran en canónicos. Sin embargo, el Códice Grolier ha sido datado mediante radiocarbono y, según los autores, es anterior a los otros 3 códices mayas conocidos. En palabras simples, el hecho de que los otros 3 códices hayan sido descubiertos antes que este no quiere decir que deban ser considerados canónicos. Las dataciones de radiocarbono generalmente no mienten. Para empezar, la composición del Códice Grolier, desde su confección en papel amate del siglo XIII hasta las finas líneas rojas que se adivinan bajo las pinturas y los pigmentos azules mayas utilizados en sus ilustraciones, resultan plenamente convincentes en opinión de los autores del reciente estudio. Houston y sus colaboradores repasan todo aquello que un falsificador del siglo XX debería haber sabido o adivinado para crear un manuscrito así, y la lista resulta prohibitiva. Para empezar, el falsificador debería haber intuido la existencia de deidades que no habían sido aún descubiertas en 1964, y de haber sido capaz de reproducirlas a la perfección antes de esa fecha. 2. Adivinar correctamente cómo crear el azul maya, que dicho sea de paso no se consiguió sintetizar en un laboratorio hasta que en la década de 1980 lo lograron científicos mexicanos especializados en la conservación de piezas arqueológicas, y disponer además de una abundancia y variedad de recursos a su alcance que habría requerido en alguno de los casos unos conocimientos que no se consiguieron hasta épocas muy recientes, lo cual definitivamente son puntos a favor de la autenticidad de este maravilloso códice. El Códice Grolier es básicamente un manuscrito que consta de 10 páginas pintadas decoradas con iconografía ritual maya y un calendario que describe los movimientos del planeta Venus. Los pueblos mesoamericanos vinculaban los ciclos perceptibles de Venus a los dioses concretos y creían que el paso del tiempo guardaba relación con estas deidades. Para continuar debemos saber qué es un orto helíaco. Sé que este canal es serio, pero no es lo que todos están pensando. Verán, el orto helíaco de una estrella es su primera aparición por el horizonte este después de su periodo de invisibilidad. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que en el códice, los calendarios de Venus contabilizaban el número de días que transcurrirían entre un orto helíaco de Venus y el siguiente.
los días en los que Venus, el lucero del alba, aparecía en el cielo antes de amanecer. Entonces, este era un acontecimiento muy importante, ya que la medición de los ciclos planetarios podría haber ayudado a los mayas a crear ciclos rituales basados en los fenómenos astronómicos. Los dioses representados en el códice son descritos por Houston y sus colegas como dioses cotidianos, deidades que debían invocarse hasta para las necesidades vitales más sencillas: el sol, la muerte, Kawil, patrón señor y personificación del rayo, incluso cuando formulaban sus peticiones a la estrella que llamamos Venus. Por ejemplo, los códices de Dresde y de Madrid distinguen entre una amplia variedad de dioses mayas, pero en el Códice Grolier todo se encuentra reducido a sus principios básicos. Este códice no es, según los autores del estudio, un libro especialmente vistoso. Bajo el punto de vista de Houston, no se trata de una edición de lujo, no la que se emplearía en una de las cortes reales más cultas. El libro centra su temática principalmente en las imágenes y en los significados que éstas expresan. El Códice Grolier, como explica el equipo de investigadores en su estudio, constituye también una guía predeterminada más que fruto de la observación, en cuanto a que expresa lo que debería ocurrir y no lo que podía verse a través de la variable capa de nubes del este de Mesoamérica. En pocas palabras, este códice es un libro de predicciones. Abarcando un periodo de 104 años, el códice habría podido ser utilizado por lo menos por 3 generaciones de sacerdotes del calendario o guardianes de los días. Estas características maravillosas sitúan al Códice Grolier en una tradición diferente a la del Códice de Dresde, conocido por sus elaborados cálculos y anotaciones, y hace de este códice un documento más adecuado para un tipo particular de público lector con un nivel de alfabetización razonablemente elevado. También podría haber resultado útil para un grupo étnico y lingüísticamente heterogéneo, en parte maya y en parte relacionado con la antigua civilización tolteca con capital en la ciudad de Tula, situado en el interior de México. Más allá de su vida útil como calendario, el Códice Grolier conservó su valor como obra sagrada, convirtiéndose en objeto de deseo para los inquisidores españoles en su intento de destruir estos manuscritos. Creado en torno a la época en la que tanto Chichén Itzá en Yucatán como Tula empezaban a declinar, el códice fue creado por un escriba que trabajó en tiempos muy difíciles. Pese a las circunstancias de la época, el escriba expresó cuestiones sobre armamento con raíces en la época preclásica, elementos simplificados tomados de los toltecas y que serían desarrollados más tarde por los artistas de Oaxaca y el interior de México, y lo hicieron de tal manera que ni un solo detalle deja de revelarse como auténtico. Una evaluación razonada de sus pruebas nos deja una única conclusión posible: 4 códices intactos de la época precolombina han llegado hasta nosotros, y uno de ellos es el Grolier. Como siempre ha pasado, la colonización de cualquier región del planeta es destructiva en muchos aspectos. Lastimosamente, el hombre, tanto el actual como el antiguo, le encanta destruir en vez de admirar y aprender. Por ejemplo, imaginen si los antiguos conquistadores, en vez de destruir, conservaban y aprendían sobre las antiguas civilizaciones de América. Estoy seguro que muchos conocimientos sumamente interesantes fueron sepultados por nuestra irracional manía de destrucción. Pero no todo es malo. En definitiva, es digno de aplaudir y admirar que existen investigadores que luchan por mantener y estudiar a fondo los legados de nuestros antepasados, no solo de América, sino de todo el planeta, ya que considero que es nuestra obligación saber sobre nuestro pasado, entender la vida de los antiguos, valorar y aprender de ellos también, porque las culturas antiguas aún tienen muchos misterios ocultos y que solo necesitan de nuestro interés para ser descubiertos, admirados y al final dignificados. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias y hasta la próxima.